Me llamo Jorge, y lo que estoy a punto de relatarles es una historia que muchos preferirían olvidar. Sin embargo, el terror que vivimos en nuestro pueblo es algo que nunca podré sacar de mi mente. Todo comenzó hace 10 años, cuando el diablo decidió asediar San Jerónimo. Este es un pequeño pueblo perdido en la sierra. Siempre había sido un lugar tranquilo, donde la vida transcurría sin sobresaltos. Sin embargo, desde que tengo memoria, había rumores sobre una antigua maldición. Los ancianos del pueblo decían que hacía siglos los primeros colonos habían pactado con el diablo para que les ayudara a que sus tierras fueran áridas. El trato, según eso, incluía la entrega de un alma cada 100 años. En el año del centenario algo cambió. Yo era joven, entonces apenas un muchacho que soñaba con salir del pueblo, pero todo ese entusiasmo juvenil se transformó en una pesadilla. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando falleció el viejo Francisco. Era el campanero. Una mañana su cuerpo apareció colgado de la torre de una iglesia, con una expresión de horror grabada en su rostro. Sus ojos quedaron abiertos y se veían vacíos, como mirando al infinito. No había señales de lucha, y aunque el médico del pueblo intentó darle una explicación racional, todos sabíamos que no era un fallecimiento natural. La noticia corrió como pólvora, y el miedo se apoderó de San Jerónimo. Empezamos a escuchar ruidos extraños por las noches, susurros que parecían provenir de las paredes, gritos lejanos que helaban nuestra sangre. Mis padres me decían que no saliera de casa después del anochecer, pero la curiosidad y la imprudencia propias me llevaron a desobedecer. Así que una noche salí a investigar. Fue entonces cuando vi la primera aparición. Era una figura oscura de rasgos indefinidos, pero se deslizaba por las calles con una ligereza antinatural. No caminaba, flotaba, y su sola presencia hacía que el aire se volviera gélido. Sentí un terror primitivo que me paralizó. Observé cómo se acercaba a la casa de los García. Desapareció tras la puerta, y momentos después escuché un grito desgarrador. Yo no supe qué hacer, así que corrí de regreso a casa con el corazón palpitando al 1000. A la mañana siguiente nos enteramos de que la joven María García había sido encontrada sin vida en su habitación, su rostro congelado en una mueca de puro terror. Al igual que el campanero, los fallecimientos comenzaron a multiplicarse. No había patrón aparente, ni razón lógica. Unos morían en sus casas, otros en las calles, incluso en plena misa. Nadie estaba a salvo. La gente dejó de salir de sus casas, las puertas y ventanas permanecían cerradas, y las misas se celebraban a puerta cerrada. La iglesia, que siempre había sido un refugio de esperanza, se convirtió en un lugar de miedo y desconfianza. Empezaron a circular rumores sobre quién podría ser el próximo y sobre qué podíamos hacer para detener la plaga. Algunos intentaron realizar exorcismos y rituales de purificación, pero nada funcionaba. Un día mi mejor amigo desapareció. Nadie lo vio partir, y su familia no escuchó nada extraño. Esa noche simplemente no estaba. Lo buscamos por todos lados, pero no hubo rastro de él. La angustia y la desesperación se apoderaron de mí. Sentí que algo terrible se avecinaba, y que no había forma de evitarlo. Fue entonces cuando comenzaron las visiones. Al principio eran destellos en el borde de mi visión, sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, pero luego se hicieron más claras, eran más reales.
Veía rostros desfigurados en las ventanas, manos fantasmales que se extendían hacia mí desde las sombras. Una noche desperté para encontrar una figura espectral de pie, al pie de mi cama. Su rostro era una amalgama de todos aquellos que habían fallecido en el pueblo, y su voz era un coro de susurros angustiados. El alma me decía que él había venido a reclamar lo que le pertenecía, y que no habría salvación para nosotros. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no podía quedarme allí, pero también sabía que huir no era una opción. San Jerónimo estaba maldito, y esa maldición nos perseguiría donde fuéramos. Así que decidí buscar respuestas. Había oído hablar de un anciano ermitaño que vivía en las montañas. Era un hombre que supuestamente conocía los secretos oscuros de la región. Con la poca esperanza que me quedaba, emprendí el viaje. Fui directo hacia su cabaña. El camino fue arduo y peligroso. Sentía la presencia maligna acechándome en cada sombra. Cada susurro del viento parecía un lamento. Finalmente llegué a la cabaña. Era un lugar oscuro y sombrío, lleno de amuletos y símbolos extraños. El anciano me esperaba y me recibió con una mirada que reflejaba tanto conocimiento como dolor. Le conté todo lo que estaba sucediendo, y él me escuchó en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, habló y me dijo que la maldición de San Jerónimo era real, y que el pacto con él había sido un sello con sangre, y que cada 100 años él llegaba a reclamar un alma, y que si no se le ofrecía una voluntariamente, él tomaba las que quisiera. Me explicó que había una forma de terminar con ese horror, pero requeriría un sacrificio supremo, que alguien debía ofrecer su alma libremente. Yo volví al pueblo con el corazón pesado. Sabía lo que debía de hacer, pero la idea de enfrentar mi destino honestamente me llenaba de pavor. Aún así, no podía permitir que más inocentes fallecieran por culpa de esa tonta maldición. Reuní a los pocos que aún conocía y les expliqué lo que el anciano me había dicho. Al principio nadie quiso aceptar. La verdad, yo estaba un poco asustado, pero finalmente comprendieron que no había otra opción. Esa noche me dirigí a la iglesia, el lugar donde todo había comenzado. Al entrar sentí una presencia opresiva, como si las paredes mismas estuvieran incluidas en la maldad. Caminé hasta el altar y con voz firme ofrecí mi alma. La temperatura descendió en ese momento bruscamente, y una figura oscura apareció ante mí. Su rostro era una máscara de sombras, y su voz un eco de sufrimiento eterno. Aceptó mi oferta con una sonrisa siniestra. El dolor que sentí en ese momento fue demasiado indescriptible. Era como si mi cuerpo y mi alma fueran desgarrados en 1000 pedazos. Grité hasta quedarme sin voz, pero sabía que debía soportarlo. Finalmente todo se volvió negro. Desperté al día siguiente débil. Estaba demasiado agotado, pero vivo. El pueblo estaba en silencio. Era un silencio que no había sentido en meses. Los fallecimientos se detuvieron y la gente comenzó a salir de sus casas. La vida lentamente volvió a la normalidad, pero yo sabía que no había escapado y que no había salido ileso. Mi alma estaba marcada, y cada noche en mis sueños veía los rostros de aquellos que habían parecido susurros. Me perseguían recordándome el precio que había pagado. Han pasado 10 años desde esa noche. El pueblo ha vuelto a ser un lugar tranquilo, pero yo sé que la paz es solo temporal. La próxima vez que el diablo venga a reclamar su tributo, no habrá nadie para detenerlo. Saludos. Hola, me llamo Pablo, y esta es la historia que jamás hubiera deseado contar.
Todo comenzó hace 10 años, cuando decidí mudarme a un pequeño y olvidado pueblo en las montañas llamado Santa Cecilia. Estaba buscando tranquilidad, era un lugar donde escapar del bullicio de la ciudad y poder encontrar la paz que yo buscaba. Lo que encontré fue un abismo de horror que me persigue hasta el día de hoy. Verán, el pueblo tenía una reputación inquietante, aunque yo en mi ingenuidad la desestimó como meras leyendas de pueblo. Decían que estaba maldito, que el mal acechaba en cada rincón. Los antiguos habitantes hablaban de almas en pena, de sombras que susurraban en la noche y de una presencia oscura que se cercenía sobre el lugar. Pero como todo hombre de razón, no creí en supersticiones y decidí hacer de esa pequeña aldea mi nuevo hogar. Al llegar fui recibido por un ambiente de decadencia. Las casas viejas y abandonadas estaban cubiertas de musgo y vegetación en su mayoría. Los pocos habitantes que quedaban eran ya ancianos, con una mirada apagada y rostros marcados por la desesperanza. Nadie parecía querer interactuar conmigo, excepto una anciana llamada Doña Consuelo, quien se acercó a mí con una advertencia, diciéndome que si decidía quedarme, tuviera mucho cuidado, pues había cosas que no debería perturbar. Yo sonreí y agradecí su consejo, aunque no le di mayor importancia. Esa misma tarde, me instalé en una vieja casa al borde del pueblo. Era una construcción de madera antigua, pero también estaba robusta, con un toque melancólico que me parecía encantador en su desolación. Yo empecé a limpiar y organizar mis cosas, tratando de hacer del lugar un hogar acogedor. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque noté algo peculiar. El silencio, no había ningún canto de aves, ni el murmullo de insectos nocturnos. Era un silencio absoluto y opresivo, pero yo lo atribuía a la altitud y la lejanía del pueblo. Una noche mientras leía en la sala, escuché un sonido extraño. Era un susurro, apenas audible. Este parecía provenir de las paredes. Me levanté y busqué el origen pensando que podría ser el viento. Pero las ventanas estaban cerradas y no había corrientes de aire. El susurro se volvió más claro y pude distinguir palabras sueltas. Entre ellas decían ayuda, oscuridad y también maldición. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me obligué a mantener la calma. Pensé que tal vez estaba cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Los días pasaron y los susurros se hicieron más frecuentes. Empezaron a acompañarme a todas horas e incluso también durante el día. En el mercado, mientras compraba provisiones, escuchaba esos murmullos entre la multitud. Una noche mientras dormía, me desperté sintiendo una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y a la luz de la luna vi una sombra al pie de mi cama. Era una figura humanoide, pero sin rasgos definidos. Solo era una silueta oscura. Yo sentí un parálisis aterrador en ese momento. Fui incapaz de moverme o de poder gritar tan siquiera. La figura se quedó allí observándome hasta que de repente se desvaneció. A la mañana siguiente fui a ver a Doña Consuelo. Estaba desesperado y quería una explicación en el momento. Ella me recibió con una mirada de comprensión y tristeza y me contó la historia del pueblo. En ella me dijo que se remontaba siglos atrás, que el pueblo de Santa Cecilia había sido un lugar próspero, hasta que un extraño forastero llegó y trajo consigo una maldición. Nadie sabía qué había hecho, pero desde su llegada la oscuridad empezó a invadir el pueblo. Gente desaparecía sin dejar rastro,
y aquellos que quedaban comenzaron a ver y a escuchar cosas. Ellos no podían explicar qué era, que había fuerzas que no entenderíamos. Me dijo que algo maligno se quedó atrapado en el pueblo y que se alimentaba del mismo miedo y a su vez de la desesperación de los que habían quedado ahí mismo. Yo no sabía si creerle, pero la experiencia de los últimos días me hacía pensar que había algo de verdad en sus palabras. Decidí quedarme y enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Empecé a investigar más sobre el pueblo, buscando en viejos archivos y hablando con los ancianos que aún tenían fuerzas para recordar. Descubrí que el forastero había sido un alquimista, alguien que jugaba con fuerzas oscuras y prohibidas. Había realizado rituales y experimentos en una vieja cabaña en el bosque, y se decía que había abierto un portal hacia otra dimensión, liberando algo que nunca debería haber sido liberado. Los aldeanos aterrorizados lo habían terminado con su vida y quemaron la cabaña, pero que el mal ya estaba hecho. La maldición se había arraigado en el pueblo y nadie, absolutamente nadie había podido detenerla. Una noche estaba decidido a enfrentar la fuente del mal. Me aventuré al bosque en busca de la cabaña. Cuando la encontré, o lo que quedaba de ella en ruinas y cubierta de maleza, al entrar sentí una oleada de energía negativa que casi me hacía retroceder. El aire era pesado y había una sensación de opresión que me dificultaba respirar. Empecé a explorar buscando cualquier pista que pudiera ayudarme a entender. Encontré un antiguo libro en ese momento de rituales. Estaba escrito en un idioma que no podía comprender, pero las ilustraciones eran claras. Círculos de invocación, símbolos oscuros y figuras demoníacas. Mientras hojeaba el libro sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi a la figura sombría nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Había otras sombras detrás y todas estaban observándome, con unos intensos ojos que brillaban en la oscuridad. El miedo me paralizó, pero también me llenó de determinación. Sabía que no podía dejar que estas entidades siguieran atormentando al pueblo. Recordé algo que doña Consuelo me había dicho, que el mal se alimentaba del miedo, y que si lo enfrentaba con valentía podía debilitarlo. Con un esfuerzo titánico, empecé a recitar las pocas palabras que había aprendido del libro. Era un conjuro de protección. Las sombras comenzaron a retroceder emitiendo chillidos agudos. Estos perforaban mis oídos de una manera brutal. Sentí una fuerza interna. Vi cómo crecía una luz que se expandía desde mi pecho, empujando la oscuridad hacia atrás. Las figuras se desvanecieron una a una, y la cabaña se llenó de una paz inesperada. Salí del bosque exhausto pero triunfante. Había enfrentado el mal que tantos años había perturbado al pueblo, y de alguna manera había debilitado los susurros. Por primera vez desde que llegué sentí que el pueblo respiraba más. Los habitantes comenzaron a salir de sus casas y una sensación de alivio se extendió. La historia no terminó ahí. Aunque las sombras se habían desvanecido, la sensación de maldición persistía. Doña Consuelo me dijo que había hecho un gran progreso, pero que la verdadera fuente del mal aún estaba enraizada en el pueblo. La oscuridad era como una mala hierba. Me dijo que la corté, pero que no la arranqué de raíz. Decidí quedarme y seguir buscando la forma de liberarlo al pueblo de esa maldición. Me llamo Gonzalo. Viví gran parte de mi vida en un pequeño pueblo llamado San Vicente, en un lugar donde todos se conocían y donde el tiempo parecía haberse detenido. En el siglo pasado, las historias y leyendas eran parte de la identidad del pueblo, y aunque muchas eran olvidadas, con el paso de los años hubo una que nunca dejó de atormentarnos.
La historia del espectro del padre. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Era una noche fría de noviembre, y el viento soplaba con una intensidad inusual, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las ventanas de las casas. Recuerdo que esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mis padres hablar en la cocina. Estaban susurrando de manera nerviosa. La curiosidad me venció y me acerqué sigilosamente para poder escuchar mejor. Estaban discutiendo sobre el fallecimiento de don Pedro. Era el párroco del pueblo que había fallecido hacía una semana. Don Pedro era una figura imponente. Era un hombre de voz grave y mirada severa. No era querido por todos, pues su manera estricta de impartir la fe y su carácter autoritario habían generado más temor que respeto. A pesar de todo, su fallecimiento había sido un evento significativo. Falleció solo, en la vieja iglesia, y fue encontrado arrodillado frente al altar con el rostro desfigurado por el dolor. Mis padres mencionaron algo sobre una sombra, una presencia que algunos habían sentido en la iglesia desde su fallecimiento. Decían que era el alma en pena de don Pedro, incapaz de encontrar paz debido a sus pecados. Esa noche no pude dormir. La idea de un espectro rondando nuestra iglesia me llenó de un miedo muy grande que nunca había sentido antes. Los días pasaron y los rumores comenzaron a esparcirse. Vecinos afirmaban haber visto una figura oscura en las ventanas de la iglesia a altas horas de la noche. Otros decían haber escuchado un susurro y rezos en latín, una lengua que pocos conocían en el pueblo. Yo, escéptico al principio, me resistía a creer, pero todo cambió la noche en que mi vida se cruzó con el espectro del padre. Era una noche de tormenta. Los truenos resonaban como cañonazos y los relámpagos iluminaban el cielo con una ferocidad que nunca antes había visto. Mis padres habían salido a visitar a unos parientes en un pueblo cercano, dejándome solo. La tormenta causó un apagón y me quedé en la oscuridad con solo una linterna para poder iluminar mi camino. Decidí subir al látigo para buscar velas. Mientras revisaba entre las viejas cajas y muebles cubiertos de polvo, escuché un ruido que me heló la sangre. Provenía de la calle. Era un lamento profundo y desgarrador, seguido de unos golpes secos en la puerta. Yo bajé las escaleras lentamente con el corazón latiendo con fuerza. Al llegar al vestíbulo apunté la linterna hacia la puerta, pero no vi nada. Sin embargo, el lamento continuaba más fuerte y claro. Me armé de valor y abrí la puerta esperando encontrar a alguien buscando refugio, pero no había nadie. La calle estaba desierta y la lluvia caía torrencialmente. De repente sentí un frío helado detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura oscura y alta y delgada, con una sotana que ondeaba como si estuviera siendo movida por el viento. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos brillaban con un resplandor maligno. Era el espectro del padre. El miedo me paralizó y no podía moverme ni gritar. La figura se acercó lentamente hacia mí y a medida que lo hacía el aire se volvía más denso y frío. Sentí que la temperatura bajaba a grados bajo cero a cada paso que el padre daba. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Cuando estuvo a solo 1 metro de distancia, levantó una mano esquelética y señaló hacia la iglesia. De repente, el espectro desapareció, y con él el frío inhumano que lo acompañaba. Recuperé el control de mi cuerpo y cerré la puerta de golpe. La tranqué con todo lo que encontré a mano. Pasé el resto de la noche despierto, con la linterna en la mano y un cuchillo de cocina en la otra, temblando de miedo. Al día siguiente el sol salió y con él mi valor, así que decidí contarle a mis padres lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera hacerlo, ellos regresaron con noticias perturbadoras, pues el padre Miguel
El nuevo párroco que había sido designado para reemplazar a don Pedro había sido encontrado sin vida en la iglesia, en las mismas condiciones. Nunca supimos qué fue lo que pudo pasar. Sin embargo, todos creemos que el mismo padre había hecho una maldición por un pacto con el diablo. Saludos. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a toda la gente que viva en algún pueblo. Si son nuevos por aquí, agradezco que se suscriban, compartan, den like, comenten este video con la palabra pueblo. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.